La intercesión es una de las formas más poderosas de oración que encontramos en la Biblia. No se trata solo de hablar con Dios sobre nuestras propias necesidades, sino de ponernos en la brecha a favor de otras personas. En 1 de Timoteo, capítulo 2, versículo 1, el apóstol Pablo nos exhorta: «Exhorto, pues, ante todo, a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres». Este mandato nos muestra que interceder es parte esencial de la vida cristiana. Cuando intercedemos, estamos siguiendo el ejemplo de Jesús, quien, según Hebreos capítulo 7, versículo 25, vive siempre para interceder por nosotros. Al orar por otros, nos unimos a su obra y participamos en el plan de Dios para sus vidas. Además, la intercesión no solo bendice a la persona por la que oramos, sino que también transforma nuestro propio corazón y muchas veces trae bendiciones inesperadas a nuestra vida. En esta enseñanza vamos a ver 5 principios bíblicos para aprender a interceder de manera eficaz. Son pasos prácticos que cualquier creyente puede aplicar en el día a día, pero que tienen un fundamento sólido en la palabra de Dios. Si los pones en práctica, tu vida de oración crecerá en profundidad, tu fe se fortalecerá y experimentarás de cerca el poder de orar por los demás. Entiende que interceder es un llamado bíblico. La intercesión no es una actividad opcional para algunos creyentes más espirituales. Es un mandato de Dios para todos los que le pertenecen. En 1 de Timoteo capítulo 2, versículo 1, el apóstol Pablo escribe: «Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres». La frase «ante todo» nos muestra que para Dios, orar por otros es una prioridad y no algo secundario. Interceder significa presentarse delante de Dios a favor de otra persona, como un puente entre esa persona y el Señor. Es un acto de amor y obediencia que refleja el corazón de Cristo, quien vive para interceder por nosotros, como dice Hebreos capítulo 7, versículo 25, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. En la vida práctica, interceder puede ser tan sencillo como tomar unos minutos cada día para orar por la familia, por amigos, por hermanos de la iglesia o por personas que están pasando por dificultades. No necesitas esperar a que te pidan oración para hacerlo. Por ejemplo, si ves una noticia sobre alguien enfermo, puedes decir: «Señor, obra en la vida de esa persona, tráele sanidad y salvación». Si un amigo te cuenta un problema, puedes orar en ese mismo momento, incluso por teléfono o en un mensaje de voz. La intercesión también nos ayuda a salir del enfoque egoísta en nuestras propias necesidades y a mirar el dolor y las luchas de los demás. Filipenses capítulo 2, versículo 4 nos recuerda: «No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros». Cuando obedecemos este principio, nuestra vida de oración se vuelve más rica y nuestro corazón se parece más al de Jesús. Un consejo práctico es tener una lista de nombres por los que interceder. Puedes escribirla en una libreta, en el teléfono o en una hoja que tengas en tu Biblia. Cada vez que ores, revisa esa lista y presenta cada nombre delante de Dios. Con el tiempo, irás viendo cómo el Señor responde y eso fortalecerá tu fe. Interceder es un privilegio porque nos permite participar en lo que Dios está haciendo en la vida de otras personas. Y es un llamado bíblico porque refleja el mismo ministerio de Cristo, que ahora mismo está orando por nosotros. Por eso, cuando decides interceder, estás obedeciendo a Dios y colaborando con su obra en la tierra. Ora con empatía y sinceridad. La intercesión no es simplemente mencionar el nombre de una persona delante de Dios, sino hacerlo con un corazón que realmente se preocupa por ella. En Gálatas capítulo 6, versículo 2, la Biblia nos dice: «Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo». Esto significa que, al interceder, estamos cargando junto a esa persona el peso de su situación, poniéndonos en su lugar y presentando su necesidad como si fuera nuestra. Orar con empatía requiere tomarse un momento para pensar en lo que la persona está sintiendo. Si alguien está enfermo,
Imagina el dolor, el cansancio o la preocupación que puede tener. Si está pasando por una crisis familiar, piensa en la angustia y la incertidumbre que eso provoca. Esto no es para entristecernos, sino para que nuestras palabras salgan del corazón y no sean solo repeticiones vacías. En la vida diaria, esto puede significar que antes de interceder, preguntes más detalles para entender cómo orar mejor. Por ejemplo, si un amigo te dice, «Ora por mí, estoy con problemas en el trabajo», puedes responder, «Claro que sí, ¿quieres contarme un poco más para orar de manera específica?». Esto muestra interés genuino y te ayuda a orar con más precisión. También es importante orar con sinceridad. Dios conoce nuestras intenciones y no sirve de nada decir palabras bonitas si nuestro corazón está frío o distraído. Jeremías capítulo 29, versículo 13 nos recuerda, «Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón». La sinceridad abre la puerta para que nuestras oraciones sean escuchadas y respondidas. Un consejo práctico es, al interceder, mencionar el nombre de la persona y su situación de forma clara. Esto no solo ayuda a enfocar tu mente, sino que también refuerza la conexión emocional con tu oración. Por ejemplo, «Señor, hoy te presento a María. Tú conoces su dolor y su lucha con la enfermedad. Te pido que la fortalezcas y le des esperanza». Cuando oras con empatía y sinceridad, te conviertes en un canal de amor de Dios hacia esa persona. Y muchas veces, mientras intercedes, el Señor también obra en tu propio corazón, enseñándote a amar más, a tener compasión y a ver las necesidades de los demás como una oportunidad para mostrar la gracia de Cristo. Usa la palabra de Dios en la intercesión. Una de las formas más poderosas de interceder es orar usando directamente las Escrituras. Esto asegura que nuestras oraciones estén alineadas con la voluntad de Dios, porque estamos hablando con Él usando sus propias promesas. En Juan capítulo 17, versículo 17, Jesús oró así: «Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad». Si Jesús mismo oró usando la verdad de la palabra, nosotros también debemos hacerlo. Cuando intercedes con la Biblia, no estás basando tu oración en suposiciones o deseos personales, sino en lo que Dios ya dijo. Por ejemplo, si oras por alguien que está pasando por ansiedad, puedes declarar Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7. «Por nada estéis afanosos, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones». De esta manera, tu oración se convierte en un recordatorio tanto para ti como para la persona por la que oras, de que Dios ha prometido paz. En la vida diaria, esto puede significar que antes de orar por alguien, tomes un momento para buscar un versículo relacionado con su situación. Si alguien está enfermo, puedes usar Santiago capítulo 5, versículo 15. «Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará». Si está pasando por problemas económicos, puedes usar Mateo capítulo 6, versículo 33, «Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas». Un consejo práctico es tener una lista de versículos para diferentes áreas: salud, provisión, fortaleza, consuelo, dirección. Así, cuando surja la oportunidad de interceder, podrás acudir rápidamente a la palabra y orar con confianza. Incluso puedes enviar ese versículo a la persona por la que oras para animarla y fortalecer su fe. Orar con la palabra también aumenta nuestra fe. Romanos capítulo 10, versículo 17 nos dice: «Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios». Cuando declaras la Escritura en voz alta durante la intercesión, no solo recuerdas a Dios lo que Él dijo, sino que también edificas tu fe y la de quien recibe tu oración. Interceder con la palabra es, en realidad, tomar la espada del Espíritu mencionada en Efesios capítulo 6, versículo 17, y usarla de forma activa en la batalla espiritual. Así como Jesús respondió al diablo en el desierto diciendo, «Escrito está», nosotros podemos enfrentar cualquier situación con la misma autoridad de la palabra, confiando en que Dios cumplirá lo que prometió.
persevera en la oración, incluso sin ver resultados inmediatos. Uno de los mayores desafíos en la intercesión es seguir orando cuando parece que nada está cambiando. Muchas veces presentamos delante de Dios la necesidad de alguien, y con el paso del tiempo sentimos que no hay avances. Esto puede generar desánimo e incluso la tentación de dejar de orar. Sin embargo, la Biblia nos anima una y otra vez a perseverar, recordándonos que Dios siempre escucha y que actúa en el tiempo perfecto. En Lucas capítulo 18, versículos 7 y 8, Jesús dijo: ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Jesús contó esta enseñanza después de la parábola de la viuda persistente, que no dejó de insistir ante el juez hasta recibir una respuesta. Él usó esta historia para mostrarnos que, aunque la respuesta parezca tardar, no debemos dejar de clamar. En la vida práctica, esto significa establecer un compromiso personal de orar por una persona o situación hasta que Dios actúe, sin ponerle un plazo a nuestra oración. Puede que intercedas por un familiar para que conozca a Cristo, por un matrimonio en crisis, por la salud de un amigo o por la restauración de alguien que se ha alejado de la fe. Aunque pasen semanas, meses o incluso años, debes mantenerte firme, confiando en que Dios está obrando aunque no lo veas. Un consejo práctico es anotar la fecha en que comenzaste a orar por esa persona y registrar cada pequeño avance o cambio que notes. Esto no solo te recordará que Dios está trabajando, sino que también te motivará a seguir orando. A veces, las respuestas llegan en formas que no esperábamos, y solo al mirar atrás, vemos cómo cada oración tuvo su efecto. También es importante entender que, en la intercesión, muchas veces Dios trabaja primero en el corazón del que ora. Perseverar te enseña paciencia, humildad y dependencia total del Señor. Y aunque la respuesta tarde, Dios usa ese tiempo para fortalecerte espiritualmente. La perseverancia en la oración también está relacionada con la fe. En Hebreos capítulo 11, versículo 1, leemos: «Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve». Cuando intercedes sin ver resultados inmediatos, estás ejerciendo fe genuina, confiando en que Dios cumplirá su voluntad en el momento oportuno. En resumen, perseverar en la intercesión significa confiar más en el Dios que escucha que en las circunstancias que vemos. Significa declarar con cada oración: «Señor, sigo confiando en ti, sigo creyendo en tu poder y sigo esperando en tus promesas». Y cuando la respuesta llegue, sea de la forma que esperabas o no, podrás mirar atrás y decir que valió la pena no rendirse. Está dispuesto a ser usado como respuesta a tu propia oración. Cuando intercedemos por otros, muchas veces imaginamos que la respuesta vendrá únicamente de manera sobrenatural o por medio de otras personas. Sin embargo, la Biblia nos muestra que en varias ocasiones Dios elige usar a quien ora como parte activa de la respuesta. Esto requiere disposición, humildad y un corazón sensible a la voz del Espíritu Santo. En Isaías capítulo 6, versículo 8 leemos: «Después oí la voz del Señor que decía: ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí». Isaías no se limitó a escuchar la voz de Dios, se ofreció para ser parte de la solución. Lo mismo puede suceder en la intercesión. Mientras oras por alguien, el Señor puede tocar tu corazón para que tú seas quien lleve ayuda, consejo, apoyo o incluso provisión. En la vida práctica, esto significa que si estás orando por un hermano que está pasando por una dificultad económica, Dios puede mostrarte la oportunidad de bendecirlo con alimentos, ropa o alguna ayuda financiera. Si intercedes por alguien enfermo, tal vez el Señor te impulse a visitarlo, animarlo o ayudarlo con tareas que no puede hacer. Si oras por una persona que está distante de la fe, quizá Dios te dé las palabras correctas para acercarte y recordarle su amor. Este principio se ve claramente en la historia del buen samaritano, en Lucas capítulo 10, versículos 30 al 37. Aunque la parábola no habla específicamente de oración, ilustra un corazón dispuesto a actuar.
El samaritano no solo sintió compasión por el hombre herido, sino que se acercó, lo cuidó y se aseguró de que recibiera ayuda continua. Así es como Dios nos llama a actuar cuando intercedemos, no solo a pedir, sino a estar listos para ser instrumentos en sus manos. Un consejo práctico es, cada vez que ores por alguien, añadir una pregunta en tu corazón: Señor, ¿quieres usarme para responder a esta oración? Esto no significa que siempre tendrás que hacer algo material o presencial, pero sí que estarás atento a las oportunidades que Dios ponga en tu camino. También es importante recordar que ser parte de la respuesta no anula la obra sobrenatural de Dios. Él sigue siendo quien transforma, sana y salva. Nosotros solo somos canales por los que su amor fluye. En el 1 Juan capítulo 3, versículo 18, se nos exhorta: hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. La intercesión se vuelve más poderosa cuando nuestras acciones respaldan nuestras palabras. Muchas veces, al disponerte a ser parte de la respuesta, recibirás bendiciones inesperadas. Jesús dijo en Hechos capítulo 20, versículo 35, «Más bienaventurado es dar que recibir». Al ayudar a otros, no solo ellos son edificados, sino que tú también creces espiritualmente. Experimentas gozo y ves de primera mano cómo Dios usa tu vida. Estar dispuesto a hacer la respuesta a tu propia oración es pasar de una intercesión pasiva a una intercesión activa. Es decirle a Dios: no solo oro por esta necesidad, también estoy listo para actuar si tú lo quieres. Y cuando vivimos así, nuestras oraciones dejan de ser simples palabras y se convierten en un verdadero canal para que la voluntad de Dios se cumpla en la tierra. La intercesión es más que una oración, es un acto de amor y obediencia que refleja el corazón de Cristo. Cuando decides ponerte en la brecha por alguien, estás participando en la obra de Dios y permitiendo que su voluntad se cumpla en la vida de esa persona. Y muchas veces, mientras oras por otros, el Señor también derrama bendiciones sobre ti de formas que nunca imaginaste. No subestimes el poder que tiene una oración sincera por otra persona. Aunque no veas resultados inmediatos, confía en que Dios está obrando y que tus oraciones no son en vano. Recuerda, interceder no solo cambia circunstancias, también cambia corazones, empezando por el tuyo. Si quieres seguir aprendiendo cómo orar de acuerdo con la Biblia, fortalecer tu vida de oración y crecer en tu relación con Dios, suscríbete ahora al canal. Aquí encontrarás enseñanzas y consejos prácticos que te ayudarán a vivir una fe más profunda y a experimentar el poder real de la oración.